Aún aquellas que están un poquito más próximas también están de alguna manera más ligadas con cierto tipo de ciencias sociales que con el derecho en forma específica. Daría la impresión, y yo de hecho creo que así es y lo afirmo, que el objetivo del primer año de estudio es aproximarlo al alumno al conocimiento de un cierto número de ciencias sociales, no directamente jurídicas, pero sí vinculadas a lo jurídico. Esto tiene de algún modo un trasfondo histórico. Siempre se pensó en la enseñanza del derecho como una enseñanza del abogado litigante, hecho que hoy en día se demuestra que no es estrictamente así. El derecho está vinculado a una enorme cantidad de situaciones socioeconómicas que a lo largo de la vida todas las personas van a quedar involucradas en ellas y en consecuencia el derecho de algún modo las contiene, de algún modo las ordena y nosotros en el futuro como abogados para ejercer el derecho tenemos que tener algún grado de conocimiento de cierto tipo de ciencias sociales afines al derecho, no exactamente jurídicas, pero que tienen una vinculación muy directa con el derecho. En ese marco, el objetivo nuestro está en que ustedes a lo largo del programa adviertan que cuando nosotros hablamos de teorías económicas, estamos permanentemente tratando de vincular en un determinado momento histórico el pensamiento económico y cómo de ese pensamiento económico surge de alguna manera un equivalente que es el pensamiento jurídico. Esto a veces es influido desde un sector hacia otro, de la economía hacia el derecho, y también a veces es influido desde el derecho hacia la economía. Para poner un ejemplo, si ustedes ven el mundo actual, donde una actividad económica de enorme trascendencia ha tenido crecimiento y existencia en muy pocos años, por ejemplo el tema de la informática, el software, etcétera, etcétera, rápidamente lo jurídico ha tenido que venir a cubrir ese ámbito de actividad económica que no estaba cubierto, porque antes no existía y en consecuencia no era necesario cubrirlo. Del mismo modo, si nosotros decidiéramos cambiar el sistema, y hay países que en algún momento por alguna razón han cambiado su sistema político, jurídico, si pasamos del capitalismo al socialismo, por ejemplo, o si decidimos pasar a un sistema de tipo autocrático, es probable que tengamos que adaptar las instituciones económicas a ese sistema político que estamos cambiando. Es decir, a veces la influencia es recíproca y a veces hay una primacía de lo político sobre lo económico o de lo jurídico sobre lo económico y a veces es a la inversa. Si nosotros quisiéramos aproximarnos hacia lo económico desde el punto de vista de lo jurídico, tendríamos que ver qué son las teorías económicas y qué son las teorías jurídicas. En primer lugar, veamos la palabra teoría, porque en definitiva la teoría siempre está ligada, por lo menos en el pensamiento, a un conocimiento de tipo objetivo y de tipo general. Nosotros siempre denominamos teoría cuando lo abarca todo, hay una teoría sobre determinado tipo de cosas, mientras que la praxis pareciera ser el mecanismo instrumental para llevar adelante lo que la teoría nos indica. En la economía eso lo vemos con bastante claridad. Cuando nosotros escuchamos hablar a un economista o cuando nosotros escuchamos hablar muchas veces de la economía global, de la macroeconomía, estamos escuchando la hipótesis sobre leyes generales de la economía, ¿no es cierto? Si se devalúa puede pasar tal cosa con los precios o con los productos o con la riqueza, si se exporta más puede ocurrir tal tipo de cosas, es decir, proyectos generales que van a influir sobre situaciones particulares. De algún modo el derecho también tiene un aspecto
o un doble aspecto, si se quiere, de lo general a lo particular. Cuando nosotros vemos una teoría jurídica, siempre vamos a encontrar que una organización, una estructuración jurídica, la vamos a encontrar basada en un esquema de índole normativo. Para que haya un sistema jurídico es necesario que exista el elemento fundamental que lo condiciona y que al mismo tiempo lo registra, que es la norma jurídica. ¿Sí? Esa expresión lingüística que nos dice y nos condiciona respecto de lo que está permitido o no está permitido hacer, y respecto de lo que está permitido hacer nos dice cómo debemos hacerlo, cómo debemos instrumentarlo. Esto es la norma jurídica. Pero al mismo tiempo que existe la norma jurídica, necesariamente debe existir un consenso social de que todos nosotros, o por lo menos la gran mayoría, adaptamos nuestra conducta y estamos dispuestos a hacerlo a un cierto orden jurídico. Es decir, la norma existe de alguna manera y puede ser aplicada porque partimos del presupuesto de que todos en la sociedad estamos dispuestos a vivir regidos por normas jurídicas. Y si quisiéramos dar un ejemplo, trataríamos de buscar el ejemplo más burdo, veríamos, por ejemplo, que si mañana un legislador quiere hacer una norma jurídica relacionada con la esclavitud, porque a un legislador se le ocurre, no encontraría en la sociedad nadie que esté dispuesto ni a acatar, ni a obedecer, ni a ser parte de lo que esa norma indique, porque para nosotros la esclavitud no existe. Y en consecuencia no podríamos adaptarnos. Nadie está dispuesto a aceptar una norma jurídica que no responda de alguna manera al orden jurídico que la sociedad está dispuesta a aceptar, aun cuando una norma en particular no nos guste o no nos satisfaga en particular o nos perjudique en algún sentido, pero está dentro del orden jurídico que compartimos y en consecuencia también tiene ese doble aspecto. La norma jurídica existe porque el hombre acepta vivir bajo un sistema jurídico. La economía existe porque el ser humano, la sociedad organizada, acepta la necesidad de acudir a estructurar vínculos de carácter económico. ¿Sí? El agricultor que puede haber deseado históricamente los productos que obtenía el cazador, y el cazador que puede haber deseado compartir los productos que obtenía el agricultor. Ninguno de los dos sabe nada de economía, ninguno de los dos sabe que exista o no una norma jurídica sobre el intercambio de pescado por verdura, pero ambos tienen el deseo y la sensación de que sería razonable que el uno pueda intercambiar con el otro cierto tipo de producto. Y en última instancia, ese es el mecanismo que lo va a llevar en la vida a uno de ellos a especializarse como cazador o pescador y al otro a especializarse probablemente como agricultor. Y en consecuencia, la agricultura va a ser un medio a través del cual no solo va a obtener productos para sobrevivir él y su familia, sino también va a obtener los medios para encontrar una forma de intercambiar con el resto de la sociedad.